pudiéramos entender. Ellos no usaron palabras rebuscadas ni pusieron algunos misterios. Ellos querían que los que leyeran la Biblia pudieran entenderla. Así que es nuestro deber saber qué es lo que ellos escribieron. Como le he explicado, ellos escribieron en una época muy diferente a la nuestra, en un lenguaje también diferente, ya es el hebreo, el griego y el arameo. Y nuestras traducciones han ido llegando conforme a los diferentes lenguajes. Y es por eso que ha habido muchos cambios o muchas diferencias en los originales hasta llegar a nosotros. Pero usando las reglas de la hermenéutica, vamos descubriendo poco a poco lo que realmente significa cada pasaje y no lo que le queramos nosotros dar el significado. Le explicamos en la primera clase que es importante que nosotros leamos la Biblia. Si nosotros leemos la Biblia, o como dice San Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella encontraré la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Simplemente con leer la Biblia, hermanos, nos daremos cuenta de muchas cosas que antes sabíamos o creíamos y que ahora nos damos cuenta que son diferentes. En mi persona, yo fui muy religioso y cuando me convertí al Señor empecé a leer la Biblia y me di cuenta de que había estado engañado, porque muchas cosas que me decían no estaban en la Biblia y muchas cosas que yo creía que eran realmente una doctrina, pues estaban malinterpretadas en la Biblia. Así que si usted lee la Biblia se va a dar cuenta de muchas cosas simplemente al leer la Biblia. No sé cuántos ya hayan leído su Biblia de principio a fin. El consejo que le dimos era que usted leyera 3 capítulos diarios y al final del año usted habrá terminado de leer la Biblia, ya que solamente tiene 1182 más o menos capítulos y el año tiene 365 días. Así que usted terminaría de leer la Biblia en un año, toda completa. ¿Qué es lo que le ha encontrado? Yo creo que ha encontrado muchos detalles que quizás usted creía que eran verdad y no. Una de las mentiras que yo creía era que Jesús había nacido en diciembre, el 25 o el 24 de diciembre, mas sin embargo leyendo la Biblia y analizando los pasajes, me di cuenta que Jesús nació entre el 15 al 21 de septiembre. También me di cuenta que Jesús no murió en viernes, sino no puede cumplir la profecía que iba a estar 3 días y 3 noches en la tierra. Si muere en el viernes, pues solamente estuvo un día en el sepulcro y la profecía decía que tenía que estar 3 días y 3 noches. Pero al darnos cuenta de cómo fue escrita la palabra y la cultura o los hebraísmos que tiene en la misma Biblia, me doy cuenta que los horarios y el calendario que nosotros tenemos no son iguales a los de la Biblia. Y es por eso que nos damos cuenta, conforme a la palabra, que Jesús, cuando muere un día miércoles, porque en ese año, o cada año en los hebreos, hay 2 sábados grandes en la Pascua. Un sábado de ellos, porque ellos esperan la luna, que esté en luna llena para que empiece su año, en el mes de Nisan. Nosotros no esperamos la luna, puede caer en luna nueva, en luna llena, en luna creciente, en luna menguante. Solamente esperamos el número del día, que es el día 1 de enero, y ya tenemos un año nuevo. Los judíos no. Los judíos tienen que esperar que la luna, después del equinoccio de primavera, inicie su año de ellos. Después del 21 de marzo, la primera luna llena, la primera luna nueva y la primera luna llena que marca la Pascua, ahí es donde ellos empiezan su año. Recuerde que la Pascua es 14 días después de cuando empieza el año para ellos, que es la luna nueva.
Entonces, leyendo la Biblia nos damos cuenta de muchas cosas, simplemente leyendo, pero ahora como estamos analizando lo que es la hermenéutica, usamos las reglas de la hermenéutica y ahora hemos visto cómo realmente cambian los mensajes que muchas veces hay gente que pone y que creemos que están en lo correcto. Leyendo las reglas de la hermenéutica, vamos dándole realmente el significado a la palabra. En este día vamos a empezar lo que es la regla quinta. Esta regla quinta es muy importante porque vamos a analizar acerca de los paralelos que tiene cada pasaje. Yo voy a estar trabajando ahí, solo voy a estar escuchándola. Cada pasaje que tiene un paralelo, tenemos que ver el paralelo para analizar la palabra, qué es lo que significa la palabra, qué es lo que, qué diferencias tiene esa palabra en los diferentes paralelos y darle realmente el significado que tiene. Es necesario consultar los pasajes paralelos explicando cosas espirituales por las cosas espirituales. Según 1 Corintios 2:13 nos dice así: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Este primer pasaje que vemos en 1 Corintios 2:13 nos enseña claramente que hay que acomodar lo espiritual con lo espiritual y lo carnal con lo carnal. ¿Por qué? Porque tenemos cosas carnales y tenemos cosas espirituales. O más bien decir, hay cristianos carnales y cristianos espirituales. Romanos 8:1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, no para los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí nos damos cuenta que hay dos tipos de cristianos, el carnal y el espiritual. Y si usted analiza ese pasaje de Romanos 8, todo, usted se va a dar cuenta qué es lo que hace un carnal y qué es lo que hace un espiritual. Y por eso nosotros es necesario que acomodemos lo espiritual con lo espiritual. Con pasajes paralelos entendemos aquí los que hacen referencia el uno al otro, que tienen entre sí alguna relación o tratan de un modo o de otro de un mismo asunto. Es necesario consultar estos paralelos para aclarar determinados pasajes oscuros y para adquirir conocimientos bíblicos. Para hacer una doctrina bíblica, por ejemplo, se debe resumir y expresar con fidelidad todo lo que establece y exceptúa la Biblia en sus diferentes partes. Para este estudio, conviene observar que hay paralelos de palabras, paralelos de ideas y paralelos de enseñanzas generales. Ese es el tema que vamos a leer en esta ocasión. Solamente la regla número 5 vamos a analizar, porque vamos a analizar los paralelos de palabras, los paralelos de ideas y los paralelos de ya la pasó, y la de enseñanzas generales. Estas tres divisiones de los paralelos son importantes porque tenemos que analizar lo que dice el texto que queremos analizar con sus paralelos diferentes y de esa manera sacar el significado exacto. Ya en la primera clase le dijimos que lo que usted necesita es tener un diccionario bíblico o un diccionario enciclopédico o un diccionario con raíces etimológicas del hebreo, del griego y del arameo. Y usted se va a dar cuenta claramente que el significado que nosotros hemos estado teniendo en los diccionarios latinos muchas veces no son iguales a lo que nos dice o el sentido que le quería dar los hebreos o los griegos a nuestras palabras. Por eso es muy importante tener un libro o un diccionario en hebreo y en griego para que nos demos una idea de lo que
la palabra en realidad significa. En el primer ejemplo que queremos usar de los paralelos de palabras, tenemos el de Gálatas 6:17. Si usted ya tiene Gálatas 6:17, usted se va a dar cuenta que este pasaje, el apóstol Pablo, está hablando acerca de unas marcas. Gálatas 6:17 dice así: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Si analizamos el significado o el sentido de la palabra, no basta saber el sentido, porque es un sentido figurado, pero ¿qué significa realmente las marcas que el apóstol Pablo está diciendo que trae en su cuerpo? ¿Será que trae unas marcas visibles en las manos, en los pies o el costado? Si usted se ha dado cuenta en el mundo en el que vivimos, hay gente que dice, yo soy cristiano y traigo las marcas, miren, traigo las muñecas perforadas, tengo el costado perforado, tengo los pies, también tengo la marca de los clavos. A eso se le llama estigmatismo. Una persona estigmata, llora sangre, por ejemplo, tiene en las manos las heridas y le supura sangre también porque tiene marcas en las manos. Pero no se está refiriendo el apóstol Pablo a esas marcas o al estigmatismo. Tampoco está refiriendo lo que hoy en día aún hasta cristianos hacen, que se marcan su cuerpo, o sea, los tatuajes, y se ponen una cruz, se ponen a las manos de Cristo, se ponen al Calvario con los 3 crucificados, o simplemente se ponen algunos textos bíblicos. Tampoco habla de los tatuajes, aunque sí, el tatuaje es una marca o una imagen o una señal que nos dice la palabra. Está prohibido por parte de Dios marcarse el cuerpo o ponerse una señal en el cuerpo. Así que no se está refiriendo ni del estigmatismo, ni tampoco de los tatuajes. ¿A qué se refiere entonces? Segunda de Corintios 4:10. Segunda de Corintios 4:10 hace alusión a ello. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. No se está refiriendo a una marca visible, se está refiriendo al sacrificio que nosotros como cristianos hacemos, como cristianos, vaya. No se refiere a una marca visible, se refiere a que usted tiene que llevar un testimonio, tiene que demostrar y la gente tiene que ver en usted a Cristo. Es muy hermoso, voy a usar esa palabra, saber que usted va en la calle y la gente sin conocerle le dice, oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Y usted quizás con ese gozo dice, ¿y cómo lo supo usted que yo soy cristiano? Y ya usted contesta, o aquella persona contesta, bueno, es que su manera de ser es diferente, usted no dice malas palabras, en el trabajo se comporta bien, y ama todo al prójimo. Y en la mujer, por ejemplo, lleva su cabello largo, tiene su vestimenta, igual también se viste honestamente, con pudor y vergüenza, como dice la palabra. Y la gente se da cuenta de que usted es cristiana, de que usted es cristiano. No trae una marca visible en las manos ni en los pies, pero sí está demostrando con su testimonio que usted es un cristiano. A eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 23 al 25, dice de los sacrificios que el apóstol Pablo hizo o tuvo al ser cristiano. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más.
en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Se da cuenta las marcas que el apóstol Pablo está haciendo alusión a Gálatas capítulo 6. Se está refiriendo al testimonio o al sufrimiento que ha tenido el apóstol Pablo por simplemente ser cristiano. Ya el apóstol Pedro dice que siéntase usted bienaventurado si padece como cristiano, porque si padece por haberse entrometido en lo ajeno o por ser un homicida, pues no tiene ningún beneficio. Pero si usted sufre aún persecución por ser cristiano, dice el apóstol Pedro, gócese, o sea usted bienaventurado. Segundo ejemplo que le pongo aquí está en Gálatas capítulo 3, verso 27, y está hablando acerca del vestido. Ya hicimos alusión del vestido. La mujer y el hombre tienen que demostrar que son cristianos allá afuera, porque en la iglesia, honestamente quiero decirle que en la iglesia todos somos cristianos. Todos los que decimos ser cristianos vamos a la iglesia bien vestidos, hombres y mujeres, no decimos malas palabras, nos comportamos. Oiga, somos cristianos dentro de la iglesia, pero el cristianismo se demuestra dentro y fuera de la iglesia, no solamente en la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia, allá afuera es el trabajo más grande que tenemos como cristianos. Allá es donde la gente se va a dar cuenta que nosotros somos cristianos. La conducta de las mujeres, dice el apóstol Pedro, que por la conducta de las mujeres la gente se salva sin necesidad de palabras. Entonces es muy importante, pero Gálatas 3:27 dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No habla de una vestimenta con una túnica, no habla de una vestimenta con sandalias, por ejemplo, como nos pintan en las pinturas hoy en día, o con cabello largo, los hombres. No está refiriendo Gálatas 3:27 a estar revestidos de esa manera, sino demostrando que nosotros en el testimonio somos cristianos. En otras palabras, vestirse del Señor significa dejar las prácticas carnales y adoptar las prácticas de una vida nueva, adoptando un vestido decoroso, como lo expresa Romanos 13:13. Vamos a leer Romanos 13:13. Dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ya Romanos 8:1, ya le dije que ahí hay 2 tipos de cristianos, el carnal y el espiritual. Y vestirse de Cristo significa dejar la carne y vestirnos espiritualmente. Colosenses capítulo 3, verso 12, nos dice también de esta manera. Colosenses 3:12. Hace 8 días no me reuní. Estuvo bien fuerte la predicación, la enseñanza. Dice, Está hablando el hermano Andrés. hermana Débora, nota, apague su micrófono. Dice el verso 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Nos está diciendo de que tenemos que vestirnos de Cristo. Cristo es todo amor, todo gozo. Es más, Gálatas capítulo 6 nos habla del fruto del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y esos frutos son los que tenemos o debemos nosotros de llevar día tras día.
Los dones son buenos. Los dones espirituales son buenos, pero esos bendicen a la iglesia. Los frutos son mejor porque ellos bendicen a Dios. Los dones representan lo que hacemos. Los frutos representan lo que somos. Ahí es donde nosotros vemos la diferencia entre los dones espirituales y los frutos espirituales. Hechos capítulo 13, verso 22, que tengo el próximo ejemplo ahí, nos habla acerca de que el rey David era conforme al corazón de Jehová. Hechos 13, 22. Dice así. Dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Este pasaje mucha gente lo ha tomado equivocadamente por el hecho de que, como aquí dice la palabra, que el rey David era conforme al corazón de Jehová. Eso ha dado cavidad para que aún hasta pastores tengan varias mujeres o se divorcien y se vuelvan a casar, porque David pues tenía varias esposas. Aparte, David había matado mucha gente, y David, conforme a nuestros ojos, no es un ejemplo digno de lo que estamos hablando en Gálatas 6:17 y 3:27 acerca del testimonio que tenemos que dar. El rey David no dio ese buen testimonio en su vida secular, pero sí era una persona que cuando pecaba se arrepentía y le pedía perdón a Dios, y que sí, vemos en la palabra que sí hizo conforme a Dios muchas cosas buenas. Es más, él quería aún hasta edificar el templo. Lo hubiese hecho si Dios no se lo hubiese prohibido. Le dijo a Dios, no quiero que me hagas templo tú porque has derramado mucha sangre, pero sí lo hará uno de tus hijos. Y le encargó el trabajo a Salomón, y vemos que el primer templo se le llama así, como el templo de Salomón. El rey David dejó provisiones para que ese templo fuera el más hermoso, porque amaba realmente a Dios. Es más, es el cantor de Israel, es el que escribió la mayoría de los salmos que vemos en la Biblia o en el libro de los salmos. Hasta el Salmo 72 dice, y estos son los salmos que el rey David escribió, hijo de Isaí. Entonces, sí, realmente era una persona digna de imitar conforme a lo espiritual, pero conforme a lo carnal también él no lograba vencer la carne tan fácilmente, a tal grado que vemos muchos errores. ¿Qué es lo que entonces significa David fue un varón conforme al corazón de Dios? Nos damos cuenta aquí en la palabra, en el primer libro de Samuel 2:35, que Dios había dicho que se iba a proveer de un siervo conforme a su corazón. En el primer libro de Samuel ya el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey. Dios les estaba diciendo que no era bueno que pidieran un rey, porque el rey se iba a enseñorear de ellos, iba a pedirle lo mejor, las mejores doncellas, los mejores jóvenes iban a estar en su ejército, y bueno, les iba a cobrar impuestos y todo eso para que se pudiera sustentar el reinado. Pero el pueblo de Israel dijo, no, queremos rey como todas las demás naciones. Primer libro de Samuel 2:35 dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. El 13:14, cuando ya Saúl fue desechado, 13:14, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera
confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, le dice a Saúl, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Qué significa que estaba David conforme al corazón de Jehová? En ese momento vemos que sí, Dios lo escogió y que iba a hacer muchas cosas. Es más, fue el primer rey que se hizo como un imperio. Entre David y Salomón, el imperio de Israel floreció. Fue la única vez en que se dio a conocer que Israel era el gobernador de toda el área de ahí donde ellos vivían. Y todos les pagaban tributo. ¿Por qué? Porque estaban bajo el yugo, diríamoslo así, de ese reino. Después se dividió por los mismos errores que el pueblo de Israel tuvo. Pero nos damos cuenta que aquí cuando Dios lo escogió está diciendo que sí, que Dios se había escogido a un varón conforme a su corazón que haría cosas buenas diferentes a las que Saúl había hecho. Porque Saúl, hemos visto el pecado de él que hizo, desobedeció, fue irreverente. Él no tenía por qué ofrecer holocausto, mas sin embargo lo hizo. Él no desobedeció cuando tenían que matar a todos los enemigos, aún hasta el rey, y él guardó al rey y guardó lo mejor del ganado para ofrecer un holocausto. Entonces, desobedeció y eso le costó el reino. Dios escogiendo entonces a David conforme a su corazón de él para que pudiera sucederle en el reino. Estos son los paralelos de las palabras. Ya vimos que es muy importante analizar los paralelos para saber realmente el significado que tienen y no darle un significado a primera vista y decir, oh, pues David fue un varón conforme al corazón de Jehová y tuvo varias mujeres. He escuchado pastores que dicen, si David pudo tener más mujeres, ¿por qué yo no entonces? Y estos pastores ahora están predicando, siguen una iglesia o tienen hasta un concilio, pero viven en pecado conforme lo que analizamos la semana pasada, que el divorcio no existe ya para los cristianos. En el mundo sí existe, pero en el cristianismo, dice la palabra Hebreos 10:26, porque después de haber conocido la verdad ya no queda remisión de pecados, sino una horrenda expectación de hervir en el lago de fuego. Ya no hay perdón de pecados. Si la persona era cristiana, se divorció y se volvió a casar, ya no hay perdón. Paralelos de ideas. Tema número 2, paralelos de ideas. Este paralelo de ideas también hay que saber en la idea que nosotros queremos darle a un pasaje, ver si realmente significa eso o conforme a los paralelos que tenemos en toda la Biblia, nos damos cuenta de la verdad o de la recta interpretación. Tengo aquí un ejemplo de Mateo 11:17 y es el que más muchas veces se usa. Mateo 11:17 nos habla acerca de cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? Unos dijeron que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que eres alguno de los profetas. Y les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Son Mateo 11:17. No, tengo equivocada esta cita, Mateo 11:17. Si alguien me ayuda, ¿dónde está ese pasaje? Amén, hermanos, les voy a agradecer. No estarla buscando aquí. Cuando le dice
Jesús, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Es Pedro el fundamento realmente, estableciendo el primado de Pedro y los papas, como pretenden los papistas? ¿Jesús realmente dijo eso? ¿Alguien ya me la encontró por ahí, hermanos? La confesión de Pedro. Mateo 16, 18. Sí, amén, ya aquí lo tengo. Mateo 16. Dice, entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta idea que el papado ha llevado a cabo durante todos los siglos después del cuarto en adelante, para poder hacer el primado de Pedro y tener el título del Papa, que hoy en día, hasta hoy en día se sigue teniendo, usan este versículo precisamente porque ellos dicen que Pedro es el que Dios le encargó que edificara la iglesia. Pero esa idea realmente es la que dice el Señor Jesús cuando Pedro le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Jesús le dice, bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, tiene una concordancia o tiene una letrita que la manda a que Pedro significa Petros. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y roca tiene otra letra en el griego, significa Petra. Petros significa una piedra pequeña, ¿sí? Una piedra que se usa aún hasta para el piso, por ejemplo, para embellecer una pared. Se utiliza aún hasta en los cimientos como relleno, pero Petra es una piedra grande. Aquí nos traduce como roca para enseñarnos que una roca es más grande que una piedra. Una piedra es una piedra chica. Una piedra grande es una roca que sirve como cimiento. Y ya la palabra nos está diciendo en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 8, 1 de Pedro, 4:8. No, ese es el segundo, perdón. Primera de Pedro 2, 4 al 8 dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Esta palabra está hablando de la roca o la piedra de tropiezo. Cuando vemos el inicio del pasaje en el capítulo 2 de Primera de Pedro, nos está poniendo la piedra viva, ¿sí? Y ya nos está diciendo aquí la palabra, entonces, que en Mateo 21:42, Mateo 21:42, 21:42, Jesús le dijo, ¿nunca leíste las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Oiga, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Este pasaje lo está diciendo el Salmo 118,
Salmo 118, verso 12. Salmo 118. Verso 12. Me rodearon como abejas, se enaltecieron como fuego, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y el que ha sido por salvación, voz de júbilo. Aleluya, no encuentro aquí, está haciendo también. No sé qué le pasó a mis dedos, que no los junté bien. Pero sí, aquí lo tengo. Salmo 118 dice: la misma piedra angular que declara el mismo Pedro en 1 de Pedro 2, 4 al 8. Y ya Efesios 2:20 nos dice que somos edificados bajo el fundamento de los profetas y de los apóstoles, siendo la piedra angular. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que aquí no está hablando esta idea de Pedro ser la piedra o el fundamento de la iglesia. No está diciendo esa iglesia el Señor Jesús en San Mateo 16:17, como vimos, sino que está hablando acerca del mismo Jesucristo profetizado desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Nos damos cuenta que realmente la piedra del ángulo o la piedra de fundamento es Jesucristo y no Pedro, como hoy en día lo han hecho creer los papistas. Y de esa manera viven en una mentira y han engañado a mucha gente diciéndoles que quien realmente fundó la iglesia es Pedro, porque Dios o Jesús le dio esa orden. Y de ahí llevan una sucesión supuestamente de apóstoles desde Pedro en adelante, diciendo que Pedro fue el primer papa. Es una ironía eso, hermanos, porque Pedro fue crucificado boca abajo por los romanos. Policarpo, el sucesor del apóstol Juan, en el 150 más o menos, fue también martirizado por el Imperio Romano y era el sucesor de los apóstoles. Y vemos todos los apóstoles y los que le siguieron, los padres de la iglesia, como se le conocen hoy en día, fueron perseguidos y fueron martirizados por el Imperio Romano. Es una ironía decir que ellos son los fundadores de la iglesia romana cuando los romanos los crucificaron y los martirizaron. El otro tema que tengo aquí dice: el amor cubrirá multitud de pecados. Dice 1 de Pedro 4:8, la que le estaba leyendo hace rato. 1 de Pedro 4:8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este texto lo han usado mucho, en especial las mujeres que maltratan al hombre y el hombre que maltrata a las mujeres, diciendo que el amor cubre multitud de pecados. Pero en realidad no está diciendo, esta idea no se refiere a este tipo de amor. Cuando le hablé acerca de que usted leyera el amor, tiene diferentes definiciones. Las daremos después del recreo, del receso, hermanos. 8:18 regresamos. Amén. Dios les bendiga.
Amén, hermanos. Hace rato le hablaba acerca del Salmo 118 y es el 22. Algún error de dedo hace que me equivoco y luego a leerlo ya no puedo buscarlo aquí rápido. Pero es el Salmo 118, 22 de la piedra de fundamento. Pero ahorita estamos analizando, hermanos, el amor. ¿A qué amor se refiere cuando dice que el amor cubrirá multitud de pecados? Le mencionaba que mucha gente cree que por ese amor es que las parejas a veces sufren alguna violencia y que por amor tenemos nosotros que soportar, ya sea hombre o sea mujer. Pero en realidad ahí no está hablando de ese amor, ya que el amor en el diccionario hebreo y griego tenemos varios tipos de amor. En el hebreo tenemos 3 palabras que se nos traducen a nuestro lenguaje como el amor ágape, el amor fileo y el amor eros. En el griego tenemos 4 palabras. También es el mismo, es el amor ágape, el fileo, el eros, y hay otro que se llama stargi, que significa amor fraternal entre los amigos o entre los parientes. El fileo es una amistad que puede ser tanto familiar como una persona, un gobernador que amamos mucho, por ejemplo, o que lo respetamos. Y aquí hay que darnos cuenta entonces, conforme a los paralelos, a qué amor realmente se está refiriendo. Se está refiriendo al amor ágape, que es el amor incondicional. Muchas veces se refiere al amor de Dios. O se está refiriendo al amor fileo o fraternal, que se refiere entre hermanos, entre amigos, entre parientes. O se está refiriendo al amor eros, que es el amor que siente la atracción tanto de un hombre como una mujer. De ahí viene la palabra erótico, erotismo. No es muy común esta palabra que se utilice en la Biblia, pero sí tiene ese sentido cuando habla acerca de que Salomón tuvo muchas esposas y que las amó. Se está refiriendo a un amor eros. No está refiriendo a un amor ágape, tampoco a un amor fileo, sino está refiriendo a un amor eros. Entonces aquí el apóstol Pedro, en 4:8, ¿a qué amor se está refiriendo? Ahí donde nos sirven los paralelos para saber realmente a qué amor se está refiriendo. El contexto más cercano y que podríamos analizar sería el amor, el capítulo del amor que es conocido, 1 Corintios capítulo 13. Si yo tuviera amor y no tuviera, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tuviera amor, dice, de nada me sirve. Si diera mi cuerpo para ser quemado o repartir todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces el amor, dice, sufrido, no es jactancioso, no se irrita, no busca lo suyo, pero ahí se está refiriendo al amor fileo o al amor fraternal. Hay que darnos cuenta de ese primer contexto. La segunda cita que podríamos ver está en Colosenses capítulo 1, verso 4. Colosenses capítulo 1, verso 4. Y nos dice de esta manera. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Oiga, se está refiriendo de que el amor es capaz, el amor entre hermanos, es capaz de perdonar cualquier falta que hayamos nosotros cometido o que hayan cometido con nosotros. Por eso es que Dios nos manda a que perdonemos aún hasta 70 veces 7, porque el amor dice que cubre multitud de pecados, pero está refiriendo al amor
fraternal o al amor fileo. No se está refiriendo a un amor diferente. Romanos 4:8 dice así. Romanos 4:8. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Sí? Y Proverbios capítulo 10, verso 12. Proverbios 10, 12. Proverbios 10, 12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Oiga, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿A qué amor se está refiriendo conforme a los paralelos de ideas? Se está refiriendo a un amor fraternal, que por el amor podemos perdonar cualquier pecado que nos hayan hecho o cometido. Otro pasaje que tengo aquí de esta idea está en Gálatas capítulo 6, verso 15. Y este pasaje se está refiriendo a la nueva criatura. ¿Qué valor tiene en realidad la nueva criatura para Jesús? Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué significa la nueva creación? Este tema es muy fácil y a la vez muy complicado porque mucha gente tiene ese concepto de que soy una nueva criatura. Después de que acepté a Jesús, ya soy una nueva criatura. Pero en realidad estamos demostrando que somos una nueva criatura en todo nuestro aspecto, o solamente la tenemos por nombre y nos jactamos de que ahora soy cristiano y que el pecado ya no me puede hacer nada, o de que escuché una expresión que decía alguien, ahora yo soy cristiano, así que si yo le digo al tren que se pare, se para. ¿Verdad que no puede ser posible eso? Aunque seamos una nueva criatura, o que la enfermedad no me hace nada. Pastores hemos visto en los videos que luego salen que se jactan de que son cristianos y de que Dios los cubre y están predicando con una serpiente porque la serpiente no le va a hacer nada. A Pablo no le hizo nada ahí en la isla de Malta. Pero si nosotros provocamos esta situación, seguro esta serpiente me va a morder, me va a inyectar su veneno y si no me atiendo rápido voy a morir, y voy a morir de la peor manera, porque la gente va a darse cuenta que lo que yo estaba predicando era una mentira. Y ciertamente, hermanos, la gente aprende más por lo que ve que por lo que se le enseña o por lo que se le explica. Si usted es un buen ejemplo, la gente le va a seguir, pero si usted predica algo y no da ese ejemplo, tarde que temprano y más temprano que tarde, lo van a dejar. Se van a decepcionar o desilusionar. ¿Por qué? Porque no está dando ese ejemplo. Así que entonces aquí nos está diciendo, ¿cuál es el valor más importante para Cristo? Bueno, la nueva criatura. ¿Y qué significa esta expresión figurada? Consultando los paralelos de 2 Corintios 5, 16 y 17, que es el pasaje más conocido, el 17 ya lo conocemos, pero el 16, 5, 2 Corintios 5, 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Tristemente yo conocí a Jesús en la carne, porque yo era muy religioso, pero ya no lo conozco así como yo lo conocía. En la carne yo le tenía temor. Íbamos a la iglesia
y estaba ahí el Cristo tendido en un nicho de cristal y daba miedo. Dice, en la carne, si conocimos a Cristo, ya no lo conocemos así. 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ahí es la nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Por eso le decía a Hebreos 10:26, que el que peca voluntariamente después de haber conocido, oiga, después de haber conocido la verdad, ya no queda remisión de pecados. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. A eso es lo que se refiere el Señor o el apóstol Pablo, referente a que en Jesús o en Cristo, no hay ni circunciso ni incircunciso, sino la nueva criatura. Gálatas capítulo 5, verso 6, Gálatas 5, 6, dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Esa nueva criatura es capaz, hermanos, de amar aún hasta su enemigo. Es un mandato de Jesús. Dijo claramente, habéis oído, odia o aborrece a tus enemigos. Pues ahora ya te digo, ama a tus enemigos. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Si alguien te obliga a llevar una milla, una carga con él, pues llévala 2 millas. ¿Por qué? Porque ahora somos una nueva criatura. Primera de Corintios 7:19. Primera de Corintios 7:19 dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Oiga nada más, sino guardar los mandamientos de Dios. Eso es muy importante entonces, hermanos, que la nueva criatura es una persona que guarda los mandamientos, que tiene amor, que ya no se está jactando de que si es circunciso o es incircunciso. Para Dios, ahora ya Él ya no hace acepción de personas cuando somos nosotros cristianos. El tercer tema, hermanos, de los paralelos es un paralelo de las enseñanzas generales. Y ahí es donde muchas veces nosotros, como cristianos, o vemos algunos otros cristianos que no están llevando conforme a la Escritura, porque les han enseñado que una enseñanza es diferente. Mucha gente, la fe, por ejemplo, no es lo mismo la fe para un pentecostés que un pentecostal, o para un testigo, o para un adventista. Simplemente para un bautista que se denominan también cristianos, no es lo mismo. Porque ya le expliqué la semana pasada que los bautistas llevan la línea de salvos, siempre salvos. Y nosotros como pentecostés creemos que la salvación se puede perder si nos apartamos de Dios. Sin embargo, ellos dicen que no. Ellos dicen que si aceptan a Cristo hoy, ya van a ser salvos cuando Cristo venga, y pueden aún hasta pecar. Si pecaren, Dios les perdona, porque el pecado ya no se puede enseñorear de la persona que ha aceptado a Cristo. Pero el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar, y si se descuida, se lo devora, porque Satanás es astuto. Él ataca al que se destaca y tira al que le conoce su debilidad. Así que no hay que darle cavidad al diablo. Romanos 3:28, de este paralelo de enseñanza, nos habla acerca de la fe precisamente y de las obras. Romanos 3:28. ¿Qué creemos acerca de la fe y de las obras? Usted ha leído Romanos 3 y ya terminamos. En el verso 26 al 28 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe.
28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Oiga, ¿y cuántos errores hemos tenido con este aspecto? Porque ya la gente dice que ya no tenemos que hacer obras. Obras es lo que usted hace aparte de lo que es la fe. Aunque la fe y las obras no están divorciadas, no están separadas, van de la mano. Las obras son la consecuencia o el resultado de su fe. Según la fe que usted tenga, son las obras que usted va a empezar a hacer para agradar a Dios. Pero cuando usted agrada a Dios por medio de las obras y por medio de la fe, no es una jactancia, como dice aquí el apóstol Pablo. No se jacta usted de que va a la iglesia como el fariseo y el publicano, que el fariseo decía, Señor, yo no soy como este, yo oro 3 veces al día, vengo al templo, diezmo todo lo que gano. No como este que ni siquiera puede levantar su cabeza. Se estaba jactando, pero se estaba jactando de sus obras, pero no tenía fe. Y por esta situación mucha gente dice que ya las obras ya no son necesarias y por eso vienen a la iglesia cuando quieren, ofrendan cuando quieren, diezman cuando quieren y como dicen que son obras, oiga, pues ya no son necesarias las obras. Este paralelo de enseñanzas generales, vamos más bien a las doctrinas que tenemos en la Biblia y nos damos cuenta realmente que al enseñar nosotros que el hombre de fe queda excluido de las obligaciones o queda libre de las obligaciones de vivir una vida santa, comete un error grande. Y aún al consultar el paralelo del texto, es preciso consultar el tenor de las escrituras, o sea, lo que dice la palabra. Porque esta enseñanza, si usted lee Romanos 3 y empieza desde el 21, el título se llama La justicia es por medio de la fe. Y usted se da cuenta ahí que el apóstol Pablo va enseñando acerca de la justicia de Dios y llega a concluir que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y eso le acarreó mucho problema al apóstol Pablo, porque él decía que solo por fe es que podemos nosotros alcanzar la salvación. Efesios 2:8 dice que es por fe y es un don de Dios, dice que no por obras para que nadie se gloríe. Y estamos analizando entonces que la gente cree que ya no se pueden o ya no se deben hacer obras. Romanos capítulo 1, verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, oiga, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Cuando nosotros hacemos una justicia por fe, ¿qué significa justicia? ¿Qué significa ser justo? Justo, para que usted no se enrede en la palabra justicia o justo, es bien fácil, es bien sencilla la palabra justicia, o que usted sea justo, simplemente es hacer lo que debe hacer. Si tiene que ir al servicio porque hay servicio en ese día, bueno, pues tiene que ir al servicio. Ahí está usted haciendo una justicia. Si tiene usted que diezmar porque trabajó y ganó dinero, bueno, usted está haciendo justo, porque tiene que hacer lo que debe hacer. Disciplina es diferente, aunque es igual a esta enseñanza. La disciplina es hacer lo que tenemos que hacer en el momento que se tiene que hacer. Eso es disciplina. Pero justicia es hacer lo que debe hacer. Entonces, dice aquí Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea que lo que usted haga por medio de la fe
se llama justicia. ¿Y qué es lo que hace usted? Bueno, se llaman obras. El apóstol Santiago también nos menciona, y él va más allá, porque Santiago capítulo 2, verso 14, Santiago 2, del 14 en adelante, el título, por cierto, dice: la fe sin obras es muerta. No podemos nosotros decir que somos hombres de fe y no tener obras de fe, como Romanos 1:17 nos dice. Si yo soy una persona de fe, tengo que hacer obras de la fe. Es la manifestación, las obras son la manifestación de mi fe o de mi grado de fe que yo tengo. Eso es lo importante que tenemos que saber en este paralelo de enseñanzas. Así que entonces nos dice aquí la palabra: la fe sin obras es muerta. El verso 14 al 18 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Yo creo que no. Solo la fe, hermanos, a menos que esa fe la haya adquirido como el hombre que estuvo a la mano derecha de Jesús. ¿Sí? Ahí le nació la fe en ese momento, y en ese momento murió, y Jesús le prometió claramente: en verdad te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Le prometió la vida eterna sin haber hecho obras, pero porque es una excepción de la regla. Hay gente que hoy acepta a Cristo, o que ayer aceptó a Cristo y hoy murió. Ha habido muchos testimonios en ese aspecto, que en la noche que van al servicio aceptan a Cristo, derraman sus lágrimas, se arrepienten de todo lo que han hecho, y al otro día mueren. Bueno, no hicieron ninguna de las obras que estamos mencionando aquí, pero es una excepción. Dice el 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué le aprovecha esta persona? De nada. Porque esta persona lo que necesita no es que le diga eres bienvenido o eres bienaventurado o Dios te bendiga. Esa persona lo que necesita es que usted le sustente de algo que esta persona está necesitando. No le podemos decir al hambriento: bueno, pues que Dios te alimente. No, si usted tiene, usted lo tiene que hacer. Dice: y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Concluye aquí el apóstol Santiago que la fe sin obras es muerta, y aún también las obras sin fe es muerta, porque hay muchas personas que se jactan de las obras que hacen. En el mundo le conocemos como filantropía. Los filántropos hacen muchas obras, donan mucho dinero, levantan hospitales, pagan para que los doctores investiguen, o perforan pozos de agua donde no hay para la gente que tome agua potable, pero lo hacen sin fe. A eso se llama filantropía, y qué bueno que lo hacen, pero sin Dios, de San Juan 15:5, sin Él nada podemos hacer. ¿Sí? Sin Dios nada podemos hacer. Así que necesitamos tener fe y tener obras. Si no tenemos obras y tenemos fe, está muerta. Y si tenemos obras y no tenemos fe, igual al revés, está muerta, dice el apóstol Santiago. Ejemplo número 2. Según el tenor de las Escrituras, o sea, todo lo que dice la palabra, Dios es espíritu. Y es cierto. Dios es espíritu omnipotente, omnisciente, todopoderoso,
purísimo, santísimo, y conocemos todas las virtudes y cualidades o atributos de Dios. Pero ¿qué pasa cuando se habla de Dios que tiene brazos, que tiene manos, que tiene ojo, que tiene pies? Y la gente se queda pensando, y por eso hoy en día los artistas en el arte dibujan a Dios y le ponen un rostro que se imaginan que es un Dios humilde, o un Dios sencillo, o un Dios anciano, o un Dios canoso. ¿Por qué? Porque la Biblia nos menciona acerca de que Dios, bueno, que su brazo, que su ojo está atento a todos, que su oído está atento al clamor del justo. Y usted dice, bueno, entonces Dios tiene partes humanas. Ya Génesis capítulo 1, verso 26, Dios hablando en la Trinidad, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos una imagen de Dios. Y por eso los artistas dicen, bueno, pues Dios entonces tiene un cuerpo humano. Pero el tenor de la escritura nos dice que Dios es espíritu, y en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Según San Juan capítulo 4, cuando habla con la samaritana. ¿Qué pasa entonces, hermanos? Al analizar esta enseñanza conforme a los paralelos, nos damos cuenta nosotros que Dios habla en un lenguaje figurado referente a Él. Un lenguaje figurado que se llama antropomorfismo. Cuando usted escuche que Dios tiene ojos, tiene pies, tiene manos, tiene oído, tiene ojos, se está refiriendo a un lenguaje figurado llamado antropomorfismo. Oiga bien, así se llama, antropomorfismo. Antropos es de humano y morfismo es de figura, o un modo, o una imagen. Entonces, el antropomorfismo de Dios está tomando partes humanas para referirse a las partes humanas de Dios, aunque Él es espíritu. Él no tiene un cuerpo así visible como nosotros, tiene un cuerpo espiritual. Y por eso podemos ver, ya Jesús nos lo demostró, cuando Él ascendió al cielo tenía ya un cuerpo espiritual o un cuerpo glorificado, capaz de irse al cielo, de levitar, como se dice hoy en día aquí, con nosotros en nuestro lenguaje. Una persona que empieza a levantarse dice está levitando. Bueno, el cuerpo de Jesús, ya después de ser glorificado, Él tenía la naturaleza humana y la naturaleza divina. Y en este aspecto, Él empezó a subir al cielo y ahora está sentado a la diestra del Padre. Vemos también estos paralelos aplicados al lenguaje figurado. Entonces es preciso consultar los paralelos para determinar si un pasaje se debe tomar al pie de la letra o en sentido figurado. Los profetas presentan a Dios con un cáliz en la mano, según Habacuc capítulo 2, verso 16. Habacuc capítulo 2, verso 16. Dice así: te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Está diciendo que hay un cáliz en la mano de Dios, pero no es un cáliz en realidad, sino que está hablando en un lenguaje figurado. Este lenguaje figurado tenemos que darnos cuenta que se llama antropomorfismo. Este pasaje nos lo menciona también Isaías 51. Isaías 51
verso 22. Isaías 51, 17 al 22. Despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano. De todos los hijos que crió, estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios tuyo. Oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Así Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por tu pueblo, he aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás, y lo pondré en manos de tus angustiadores que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti, y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Estamos viendo ahí, hermanos, un lenguaje figurado del antropomorfismo. Proverbios 16:4 nos dice acerca de que Dios ha reservado al impío para el día de la ira. Y en el tenor de la escritura, ¿realmente Dios quiere que el impío muera? En la Biblia está llena de la misericordia de Dios, que Él quiere que todos seamos salvos. Si ha puesto una ley, por ejemplo, en Ezequiel nos dice que el alma que pecare esa morirá. Pero también Él ha puesto hoy en día el plan de salvación para que podamos ser salvos todos. Y nos dice claramente la palabra, la cita más importante que tenemos aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Se da usted cuenta que entonces Dios realmente no quiere que el hombre perezca? Dios quisiera que todos fuéramos salvos. Es más, Él nos hizo perfectos desde el principio. Efesios 2:10 nos dice claramente, Efesios 2:10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oiga, Dios hizo al hombre perfecto y nos puso en un camino ya preparado para que andemos en buenas obras. Obvio, la persona que anda en buenas obras, pues es el que va a llegar a ser salvo. Y dice, preparadas de antemano para que anduviesen en ellas. Así que es muy importante darnos cuenta nosotros que en la Biblia hay un lenguaje figurado que Dios mediante en las próximas clases vamos a ver acerca de las figuras retóricas. Y nos vamos a dar cuenta que la Biblia está llena de todas estas figuras, y es muy importante saber eso para que no tomemos la Biblia al pie de la letra, como dijimos en la primera clase. Al tomar la Biblia así al pie de la letra, ha llevado a muchos errores, a muchos cristianos y a muchas denominaciones completas, porque entienden la palabra de una manera diferente a la que fue escrita. Y ciertamente la Biblia es fácil de entender. Con estas 5 reglas que le acabo de mencionar la clase pasada y hoy, ya podríamos nosotros analizar y saber qué tipo de pasaje es y si es un lenguaje figurado o es un lenguaje literal. Si es un lenguaje literal, pues obvio usted ya no va a buscar ningún otro significado, como el tip que le di.
Cuando encuentras un pasaje lógico o literal, ya no busques otro sentido. Estas reglas son para los pasajes oscuros, los pasajes de difícil interpretación, o que la gente ha malinterpretado precisamente porque no ha llevado a cabo estas reglas de la hermenéutica. Es necesario que cada cristiano, después de haberse convertido al Señor y empezar en un conocimiento o en un discipulado, tengamos conocimiento precisamente de las reglas de la hermenéutica para que nosotros sepamos qué es lo que realmente significa esa palabra. Y es muy importante saber el significado para que usted no le dé un significado diferente. Hace algún tiempo estaba leyendo 2 Corintios 5:17 que hemos mencionado hoy, pero un versículo antes del más conocido, el 14, 2 Corintios 5:14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Si alguien quiere abrir su micrófono y decirme, ¿qué entiende usted por esa palabra me constriñe? Solo es una idea para que usted vea que las palabras que están en la Biblia muchas veces no las entendemos y damos por hecho un significado, quizá. A lo mejor usted ha leído otra versión y la otra versión dice que el amor de Cristo nos apremia, pero sinceramente nos deja igual. ¿Alguien quiere participar? Porque ya se está terminando la clase. ¿Y alguien quiere participar referente a esta palabra? 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Alguien quiere participar? Amén. Pues bueno, analizando esta palabra, cierto, nos dice que la palabra constriñe viene de la palabra apremia, que me apremia. Pero buscando el significado ya más en la raíz etimológica, nos manda a una palabra que significa obligar. Y ahí usted entiende entonces en este versículo, si usted pone esa palabra en el verso 14, porque el amor de Cristo nos obliga. Cuando usted tenga alguna flojera, cuando usted diga nadie me entiende o nadie me quiere o para qué voy a predicar. Alguien escuché decir, hermanos, ¿y para qué vamos a evangelizar? La gente ya no se convierte, ya nadie quiere escuchar el evangelio. Y usó esta palabra literal, dijo, son como balas al aire. Cuando tengamos nosotros esta pesadez de pensamiento, bueno, entendamos este pasaje, que el amor de Cristo nos obliga a ir a la iglesia, a orar, a predicar, a evangelizar. El amor de Cristo que dio en la cruz del Calvario nos obliga porque tenemos ejemplo. Y ahí es donde encontramos el verdadero significado de la palabra constriñe, porque el amor de Cristo nos obliga. ¿Sí lo entiende, hermanos? Se terminó la clase en este día. Si alguien quiere hacer una pregunta antes de que se terminen los 3 minutos, bien puede hacerlo referente a lo que aprendimos el día de hoy. Amén. Amén. Dios le bendiga, pastor. Amén, hermana Eddie. Yo tenía una pregunta porque el día de ayer precisamente yo andaba trabajando con alguien. Esta persona dice que ella conoce del Señor hace unos años, pero ella no se congrega. Ella no se congrega en ninguna iglesia porque ella me decía, yo no necesito estar en una iglesia. La palabra me dice que por gracia fuimos salvos.
Y desde el momento que yo ya le creía a Dios, dice, yo ya soy salva, yo no necesito estar en una iglesia, me decía ella, ¿verdad? Dice, porque Dios no viene por iglesia, no viene por rótulo, me decía ella, Dios viene por un corazón, me decía ella, dispuesto a que le sirva. Entonces yo le decía, pero también la palabra nos dice que le decía yo, ¿verdad? Que no dejemos de congregarnos como unos tienen por costumbre. O sea, le digo, cuando usted va a un supermercado, ¿por qué va? Le decía yo, porque se le termina la comida, ¿verdad? De refri, le decía yo. Entonces nosotros, le digo, vamos a la iglesia, le digo, a llenar nuestro espíritu, nuestra alma, le digo, porque a través de las personas, le digo, que pues que tiene más experiencia, que estudian, le digo, nos predican su palabra y nuestro espíritu, le digo, es restaurado, nuestra alma se llena, nos edificamos, convivimos. Y le digo, y así es como un pastor se va dando cuenta cuando aquella persona da frutos de arrepentimiento. Pero si usted no va a una iglesia, le decía yo a ella, ¿verdad? Pues nadie va a decir, esta mujer ha cambiado, esta mujer da un fruto, pues nadie, porque nadie la conoce. Entonces, sin embargo, ella me decía, esta es mi pregunta, pastor. Ella me decía, mire, Eddie, me dice, yo no sé, me dice, qué tanto usted sabe la palabra, pero algo le voy a decir, me dice, mire, me dice, yo soy cristiana, mi esposo también. Imagínate cómo es la salvación de grande, me decía ella. Que si mi esposo hoy peca, me dice, hoy peca, él se mete con otra mujer, me decía, y después él viene, me dice, y tiene, me dice, intimidad conmigo, mi esposo, dice, se vuelve a santificar, porque yo, dice, yo soy una mujer ya santificada, me decía ella. Entonces, pastor, yo no supe qué contestarle a esta mujer, solo le dije, pues mire, yo lo único que le puedo decir, le digo, es que siga adelante, siga leyendo la palabra y siga pidiéndole a Dios discernimiento, le digo, porque no sé quién le habrá enseñado esto, le digo, cada quien va a ser salvo, le digo, por su propia, le digo, cuenta, le digo, Dios le va a pedir cuentas a usted y cuentas a su esposo. Usted no va a salvar a su esposo, ni su esposa la va a salvar a usted. Así es, la salvación, hermanos, es Va a personal. ser personal, ajá. Conforme a la palabra, así lo sabemos. Y hoy en día han distorsionado mucho el significado de la iglesia. La palabra iglesia en el griego está dividida en dos vocablos, ek y klesis, que significa llamados a salir. En la antigüedad se llamaba la comunidad llamada a salir fuera. Hoy en día somos una comunidad llamados a salir fuera, pero una comunidad. No puede ser una persona llamarse iglesia y no estar en la comunidad, porque no hay iglesias individuales, no hay iglesias personales. Con referente a la santidad de ella, que dice que ya ella perdona a su esposo de esa manera, es una equivocación también. Está malinterpretando el texto que dice claramente que mujer, si tienes un hombre que es inconverso y no te quiere separar, no te separes. ¿Qué sabes tú si tus oraciones hagan salvo a tu marido? Pero no está hablando de que ella, por ser cristiana, va a santificar el pecado que cometió su esposo. De ninguna manera, porque el pecado solamente lo perdona la relación que tengamos con Dios, con nadie más. Nadie puede perdonar a nadie más que Jesús en ese aspecto. Jesús es el único que perdona los pecados y por medio de él es que vamos a ser salvos cada uno de nosotros personalmente. Esta persona pues está malinterpretando la palabra y tristemente hay muchos así. Ella no puede pensar que es cristiana si no va a la iglesia y no puede pensar que va a santificar a su esposo aún también no yendo a la iglesia. Si ella piensa de esa manera es porque está fuera de la iglesia en este momento. Y cualquier idea que el enemigo le meta, aún sacando de la palabra de Dios, porque el enemigo conoce parte de la Biblia, pues la va a engañar. Imagínese si engañó a la tercera parte de los ángeles. ¿Qué no hará con una persona que no se congrega y que no lee la Biblia? Es que ella se basaba donde decía que el matrimonio es bendito, es bendecido, entonces dice que por eso ella piensa que se vuelve a santificar al esposo a través de ella, porque ya están, dice, bendecidos, dice. No, le vuelvo a mencionar porque la salvación es personal. Nadie puede salvar el mejor pastor o el mejor predicador
no puede salvar ni a su esposa ni a sus hijos. La salvación es personal. Y en ese caso ella tiene que buscar su salvación y el marido tiene que buscar su salvación. Amén. Es más, si él pecó en adulterio, pues está, vaya, en pecado. Que ella lo quiera perdonar de esa manera es otra manera diferente de pensar. Pero ella no puede perdonar o santificar a alguien si ella está buscando su propia salvación. Amén. Amén, pastor. Amén. Bueno, pues el tiempo se ha terminado. Dios bendiga a nuestra hermana Edith. Y dejo lugar a mi hermano Amén. Pastor Valentín Pedraza. Pues Dios le bendiga, pastor. Gracias una vez más por darnos la clase. Ha sido de bendición, yo creo que para todos. Y pues vamos a orar, hermanos, para salir de esta plataforma y pedimos al Señor, ¿verdad?, por cada uno de nosotros y que el Señor nos siga dando, ¿verdad?, las fuerzas, que nos siga dando, ¿verdad?, el entendimiento de su palabra. Amén. Oramos al Señor, hermanos, que así estamos despidiéndonos. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa noche ya, Señor, por permitirnos estar nuevamente en este lugar, en esta plataforma, Señor, para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, bendigas a nuestro maestro, Señor, que nos está dando, Señor, la clase de hermenéutica. Señor, te pido le bendiga su vida, su familia, Señor, que seas tú con él, Padre amado, como hasta hoy lo has hecho, Señor. Te pedimos por cada uno de los alumnos, Señor, que les sigas dando la fuerza, Señor, el entendimiento de tu palabra, Padre amado, para poder, Señor, seguir cada día mejorando más, conociéndote más, Señor. Gracias, Señor, te damos por cada uno, Señor, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Pues vamos a despedirnos, hermanos, que pueden abrir sus micrófonos y así estamos cerrando esta plataforma. Dios les bendiga y que tengan buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Buenas Dios les noches. bendiga, hermano. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones. Dios les bendiga, pasen buenas Dios les noches. bendiga, buenas noches. Dios les bendiga, bendiciones. bye.